Bueno, yo estoy en un proyecto de agricultura sostenida por la comunidad aquí en Segovia. Lo hemos llamado Brotes Compartidos y empezó a funcionar, llevamos más o menos un año desde que empezaron las reuniones y vamos a hacer unos 9 meses ya con la huerta. Yo soy una consumidora, no soy productora, y el proyecto, bueno, es que la charla está antes también que más o menos ya ha introducido de lo que se trata, ¿no? Se trata de un grupo de personas que nos empezamos a juntar a raíz de que una pareja que estaba en Caballar le ofrecieron un terreno para cedérselo. Entonces la huerta que ofrecían allí se echaron cuentas y se calculó que podría más o menos alimentar pues, como unas 30 unidades. Cuando decimos unidades nos referimos pues, a una persona o un par de personas o lo que sea. Se calculó que esto podría alimentar a esas personas y entonces se empezaron a lanzar unas jornadas, yo a las que asistí fueron en Segovia Capital, para ver si había gente interesada en participar en este proyecto. Entonces se comenzaban las reuniones y la huerta venía sin nada, o sea, había que empezar a buscar las semillas, a trabajar la tierra, a poner el vallado, a hacer los surcos desde el principio, algo que vamos a hacer ahora un añito. Entonces con esto lo que queríamos era tener un consumo de proximidad, consumir productos locales que se dieran aquí en Segovia, tener un arraigo al territorio, es decir, que las personas que estaban en Caballar era un proyecto de que pudieran quedarse en Caballar para tener una forma de vida en el pueblo. Así teníamos una población en las zonas rurales, que es una zona que se está despoblando, por eso la huerta nos la daban cedida, porque la gente ya no vivía ahí. Y tener un reaprendizaje de cómo nos estábamos alimentando o qué productos eran los que se estaban dando aquí. Se tenía muy claro que se iba a trabajar en ecológico, también es aprender cómo funciona el ecológico y luego tener un poco de información pues, sobre nuestro entorno, qué se da o qué no se da. No siempre las lechugas y los tomates van con la misma temporada, aunque la gente come ensaladas. Entonces, bueno, ya habiendo explicado un poco lo que es la agricultura, o sea, el proyecto de la agricultura sostenida por la comunidad, voy a ir un poco a la chicha de nuestro proyecto en concreto. Nosotros somos 30 cestas, hacemos un pago fijo cada tres meses y tenemos un reparto de esas cestas cada 15 días. Nos han dejado en un hostel en Segovia una pequeña sala, entonces allí se dejan las 30 cestas, una semana sí, una no, pues se recoge la verdura. Nos organizamos, hay comisiones que se están creando, se está todavía viendo un poco, pero bueno, hay 3 fundamentales, que son la comisión de tesorería, se abrió una cuenta en FIARE para que todo el mundo pueda ingresar ahí el dinero. Hay unas personas que organizan los mails, es decir, en las reuniones pues hay actas o cuando nos queremos comunicar pues hay gente que gestiona la cuenta del mail. Y luego hay un grupo que sería el grupo de huerta. Nosotros con los pagos que hacemos trimestralmente lo que hemos conseguido es que haya un sueldo entero y una jornada completa, ¿vale? Tenemos a los agricultores que tienen una estabilidad todos los meses sabiendo que van a cobrar la misma cantidad independientemente de lo que la huerta dé, de lo que la huerta no dé, y eso te permite también saber si puedes pues, las semillas que vas a comprar o poder comprar lanzadas o diferentes cosas. Al dar esa estabilidad al productor y luego todos irnos enterando de lo que supone la huerta,
afianzamos un proyecto y además aprendemos. O sea, el grupo de huerta, los productores trabajan allí, pero el grupo de huerta va a apoyar. Esto es voluntario. O sea, bueno, en verdad todas las comisiones son voluntarias, pero en una comunidad todos venimos ya de una conciencia de que sí que queremos colaborar, de que sí que queremos aprender. Entonces vas a la huerta y aprendes a plantar, vas a la huerta y ves cómo se está regando, aprendes recetas de cocina. También alguien dice, oye, pues nos enseño a hacer pesto y pues hacemos un taller de pesto. Y entonces vamos creando comunidad. También es importante hacer pues, en las jornadas de huerta unas comidas, que también tenemos nuestros espacios de descanso, y luego la comunidad se hace en las asambleas, debatiendo qué vamos a plantar, cómo hacemos, pues yo qué sé, las horas, por ejemplo, del reparto, quién se queda en caso de que sobren cestas, o cómo no, bueno, pues lo que vienen siendo las asambleas, que surgen mil historias. Entonces, bueno, los objetivos de estos proyectos es también desvincularse un poco de lo que es la economía convencional para dar una estabilidad a los productores, pero luego nosotros también tener una cierta estabilidad. O sea, ahora mismo, por ejemplo, los tomates, cuanto más maduros están y más de temporada son, en el mercado te los encuentras más baratos, porque como hay muchos, y esto, o sea, precisamente el valor del producto no va con el precio. Y luego nosotros, como es lo que la huerta de, también estamos aprendiendo a cómo, consumimos frescos, pero también estamos aprendiendo a embotar, a hacer nuestras conservas y tal, porque luego en la época del invierno no recibimos lo mismo. Entonces es aprender un poco en el medio donde vives, el ambiente que tienes y cómo se consume de otra manera. Entonces el dinero está bastante desvinculado a la forma de funcionar del proyecto, en cuanto que hay veces que a lo mejor estás comprando pocas cosas porque es invierno por un dinero que a lo mejor parecería mucho, y en verano es prácticamente regalado porque la cantidad de producto que viene es inmenso. Entonces es acercarse un poco a los ciclos de vida, al medio ambiente, y luego entre todos pues vamos también, o sea, si hay borrajas y a una persona no le gusta la borraja, pues somos una comunidad, pues se intercambian. Las cestas, todos vamos con nuestra cesta, dejas una vacía y te llevas una llena. Esto también evitamos el despilfarro de productos. Se valora mucho más cuando has estado en la huerta o cuando pones cara a los productores lo que vale un tomate, o sea, intentas aprovechar al máximo los productos y que no se te pongan malos. Te cambian las cualidades organolépticas a la hora de percibir las cosas, o sea, que los tomates no sean todos iguales, o que las patatas vengan unas enormes o las cebollas y otras pequeñas. Es bonito, o sea, es lo que aprecias, las zanahorias también. O sea, cuando vas al supermercado y llevas un tiempo metido en grupos de consumo o en agricultura, te parece todo como artificial y como todo de mentira, porque no todo puede estar tan limpio, no todo puede ser tan perfecto, y sobre todo ya es el tema actual de los plásticos, de comprar una lechuga y tener que abrir el plástico. Entonces, esas cosas lo vamos hablando entre nosotros, vamos construyendo una comunidad, se construye un proyecto, y sobre todo pues ver que tenemos a dos personas que quieren estar en una zona rural. La gente no, o sea, es que la gente quiere vivir también en los pueblos, puede tener un medio de vida. Y también un poco en Segovia, yo últimamente estoy oyendo, por ejemplo, mucho hablar de las macrogranjas, y a mí me explicaron que eran macrogranjas, que era, sobre todo se estaban dando porque la gente había abandonado las zonas rurales, se habían creado ahí desiertos, había venido el inversor de turno, había puesto sus naves, ahí no se entera absolutamente nadie de lo que está pasando, y esto es por una repoblación del medio rural. Entonces,
combatimos la soberanía alimentaria, nosotros decidimos lo que queremos, nosotros consumimos los productos locales de la zona y también consumimos, o sea, también plantamos cara de alguna manera en pequeña escala a otros modelos que se están dando, pues, haciendo presencia en el medio rural. Me ha gustado mucho que hablas de los consumidores porque en Segovia también es muy normal tener una huerta, plantarte tus tomates y comértelos. Yo no tengo huerta, no me planto mis tomates, que además a mí las plantas se me mueren enseguida, se me va fatal, pero sí que siento que yo como consumidora soy importante para tener alrededor mío a gente teniendo una vida digna y teniendo un proyecto digno. Y creo que sí que hay que hacer un poco de pedagogía al consumidor, que en verdad se quiere muy poco, se valora muy poco y está más focalizado, o sea, y es más importante de lo que nos pensamos a la hora de establecer modelos de consumo. No todos tenemos que ser agricultores, no todos tenemos que ser ganaderos, no todos tenemos que saber hacer finanzas o lo que sea, pero sí que cada uno en su terreno puede ayudar al resto y se pueden construir redes. Vengo de la huerta de la Rentamilla, estamos en Navacerdo, que es un pueblecito de Segovia, un poco al sur de aquí. La huerta de la Rentamilla somos Bea, esa chica rubia que está allí, que se le sonríe, y Gonza, que es el chico que está con barba bastante salafista, pero no es de Lleva, es Gonza. Su señora esposa también era, que es una amarilla, y yo, y otro amigo que es de Madrid, que pasa su fin de semana perdiendo el tiempo y dinero en la huerta también, ¿no? Somos 5 personas más o menos que estamos vinculados en la huerta de la Rentamilla. Nosotros, a diferencia de Marina, del proyecto que ha explicado también ahora mismo Marina, nosotros hemos nacido de una manera inversa. Nosotros hemos nacido desde la iniciativa de crear, de sobrevivir y vivir de la agricultura, ¿no? Y a partir de la supervivencia nuestra, empezar a poder iniciar un proyecto, que ese proyecto sea cada vez un poco más colectivo, ¿no? Y que sea más participativo y poder abrirlo un poquito más, ¿no? Nosotros nacimos desde la supervivencia, esta trayectoria empezó en el año 2009, fue nuestro primer año de huerta, que tuvimos la inestimable colaboración de don Juan Selovilla, que tenemos aquí el honor de estar aquí presente, que nos enseñó, es mi jefe de CAEFIL, entonces tengo que decir estas cosas. Él nos enseñó mucho, ¿no?, de cómo funciona el mundo de la agricultura ecológica, ¿no? Empezamos el año 2009, como muchas personas que empezamos un proyecto de agricultura ecológica, nos tocó un pueblo pequeñito también, de 1.300 habitantes. Entonces, cuando empiezas a cultivar, como estamos nosotros en el CAECIL, todo en ecológico, porque nosotros no nos planteamos nunca, no hemos tenido nunca las dos opciones, si lo hacemos en agricultura química o en ecológica, ¿no? Nosotros, como desde el primer momento, nuestras familias han comido de ello y nosotros mismos, para nosotros no ha sido una opción a valorar o a cuantificar si era algún tipo de agricultura u otra, ¿no? Simplemente hemos entrado siempre de lleno en la agricultura ecológica, ¿no? Entonces empezamos pues haciendo lo que hacemos muchos cuando empezamos, ¿no? Pues haciendo pequeñas cestas allí en el pueblo, intentando vender en el pueblo, abastecíamos a un grupo de consumo de Valladolid, a un pequeño grupo de consumo de Madrid, y pasados unos años perdiendo mucho tiempo y perdiendo también mucho dinero, hay que decirlo, ¿no? Entonces se hace muy difícil, ¿no? Hay gente, como Juan, por ejemplo, que es la persona que más conozco, por eso hablo de él, que tiene mucho trabajo ya realizado, entonces él tiene ese ámbito de trabajo y puede dedicarse a ello, ¿no? Pero para una persona nueva que empieza en un pueblo también pequeñito, ¿no?, es muy complicado, ¿no? Entonces tuvimos unos años ahí mal trabajando, mal viviendo. Mi madre hizo salsa de tomate para parar 3 trenes, ¿no? Entonces, los problemas que tenemos todos cuando empezamos, ¿no? Y luego decidimos dar el paso de abrir una tienda en Madrid, una pequeña tienda de agricultura ecológica en el centro de Madrid, muy bonita, que se llamó la tienda ecológica, desde el 2011 hasta el 2015. Que trabajaba Bea, que era la que trabajaba en la tienda, y yo estaba en la huerta en el pueblo, ¿no? Entonces casi toda la producción de la huerta la vendíamos en la tienda. El problema que tuvimos nosotros es que con una tienda, no sé si aquí hay gente que ha tenido tiendas de vinculación con el comercio minorista, una tienda pequeña y más en una ciudad grande te da para vivir, sobrevivir también, ¿no? Es decir, la tienda pequeñita, con los alquileres que tiene, necesitas mucho volumen, muchísimo trabajo, son 6 días a la semana, casi 7, para mantenerte, simplemente, ¿no?
Y la huerta pues funcionaba también bien y nuestra relación de pareja era un asco. Entonces, como ya estaba en Madrid, yo estaba allí, tuvimos que valorar en un momento dado qué hacía. Bueno, si nos quedábamos en Madrid con la tienda, nos dedicábamos a una tienda en Madrid, o nos íbamos al pueblo y nos dedicamos a trabajar la tierra, que es lo que decidimos. Por eso fue muy sencillo. Y a partir del año 2015 ya también se vino aquí al pueblo. Nosotros, en el tiempo que estuvimos en Madrid también, conocimos a una gente, que es porque nos dedicamos a nosotros, la mayor parte de nuestra producción es el cultivo de chile, de pimiento picante, de variedades mexicanas, básicamente, ¿no? Conocimos a una gente de Madrid que iba a abrir un restaurante mexicano en Madrid, y nos comentaron si tenemos la posibilidad de cultivar pimientos picantes ahí en Segovia, ¿no? Y con la experiencia que teníamos con el pimiento del Padrón, ¿no? Que es horroroso lo que pica el pimiento del Padrón, ¿no? En el pueblo, pues le dijimos que sí. Empezamos a trabajar con ellos, una serie de variedades de chile jalapeños, chile serrano, que son las variedades más conocidas aquí en España, de pimientos picantes, y con prueba de ensayo y error, trayendo semilla de México y trabajando en distintas variedades, pues poco a poco hemos ido ampliando, cultivamos ahora 1,5 hectáreas de huertas, casi todo es de progestoro. Tenemos dos sectores, ¿no? Un sector que es el de las variedades mexicanas, que es por lo que nos han llamado aquí, por eso pone el mejor chile de Europa y esas cosas, ¿no? Es un cultivo mexicano, puramente mexicanos, mío mejor que el tuyo. Sí, yo lo tengo. Tengo los míos, tengo los tuyos. Mío mejor. Y luego también tenemos una parte de cultivo más de aquí, ¿no? Tenemos tanto huerta propia para la gente que estamos vinculados a la huerta, que son nuestras familias, o la gente que trabajamos allí, pues tenemos nuestros tomates, nuestras judías, nuestros pepinos, nuestras cositas, ¿no? Trabajamos una parte de producción que es para el mercado nacional, por llamarlo de alguna manera, que son las celgas, sapio, espinacas, ¿no? Los tipos de hojas, básicamente. Y luego una parte importante que es la parte de chiles, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Son hierbas aromáticas y condimentarias mexicanas, tenemos tomatillo verde, Physalis ixocarpa, y tenemos unas 18 variedades de chiles autóctonos de México, son variedades que no se encuentran aquí en España. Eso lo dedicamos. Y a partir de eso, nosotros, como tenemos muchos excedentes también, porque es el problema que tenemos toda la gente que trabajamos, ¿no? Que llega un momento que tienes excedentes de muchas cosas, a partir de los picantes hemos empezado trabajando con esta gente. Este restaurante tiene una estrella Michelin en Madrid, son famosetes, son muy conocidos, se llama .mx, tienen en España, bueno, 3 o 4 restaurantes, otro en Lisboa y otro en Bogotá, de cocina mexicana. Y en colaboración con ellos hemos empezado a sacar una gama de salsas, también de salsas picantes, ¿no? Como el estilo de Tabasco, ¿no? Entonces ahí en la huerta hacemos procesos de deshidratación con máquina, son deshidratadores, hacemos un proceso de ahumado, que es lo que estoy dedicando yo últimamente, por eso se vuelve un poco a humo, lo siento mucho, pero es que llevo ahumando 4 días y bueno, humo, he luchado. Y hacemos también un proceso de fermentación láctica, que es, no sé si conocéis, la fermentación láctica. La fermentación láctica es introducir en bidones chile molido en una concentración salina, ¿no? Y se deja en fermentación, se le pone un respirador, como se hace la cerveza, por ejemplo, es un tipo de fermentación, pero en vez de alcohólica es láctica, y lo que hace es avinagrar el producto interior, ¿no? Son fermentaciones largas, 2 años más o menos, lo que tarda en finalizar la fermentación láctica a temperatura constante y a oscuras. Y luego posteriormente, eso es un proceso de lo que hace Tabasco, por ejemplo, la salsa Tabasco, que todos conocemos, ¿no? La botellita de Tabasco, lo hace con chile piquín, que es un proceso de fermentación láctica que ellos realizan, ¿no? El proceso es muy parecido, porque es que ni nosotros lo hemos inventado ni Tabasco lo ha inventado, esto se lleva haciendo miles de años, ¿no? Nosotros lo aplicamos a las salsas picantes, ¿no? Y eso es un poco el recorrido que tenemos nosotros, un poco, ¿no? Cuando se nos dice o se nos presenta muchas veces, porque trabajando con esta gente que son famosos, ¿no? Son muy conocidos en la gastronomía española y europea, fue el primer restaurante mexicano, tiene una estrella Michelin en Europa, ¿no? Entonces tiene esta gente dentro de su ámbito tiene su recorrido. A nosotros nos es indiferente profundamente que se diga que es el mejor chile de Europa, ¿no? Eso es el mejor o peor en la agricultura es un absurdo, seguro, ¿no? Pero sí que lo utilizamos, y no por vanidad nuestra, me da igual que se diga que es el mejor o el segundo peor, me da igual, ¿no? Pero sin embargo, en la medida que nosotros podemos ser un ejemplo también en las zonas en las que vivimos, zonas de despoblación, que faltan muchas oportunidades, que la gente se está yendo y que faltan ímpetus, ¿no? O gente que tiene para adelante proyectos. Para nosotros sí que es interesante que sepan gente que en Navasdero, por ejemplo, que es un pueblecito de la campiña segoviana,
que sufre mucho de despoblación, de envejecimiento y despoblación, que hay proyectos que pueden ser los mejores de Europa. Y puede que no sea verdad, me da pena que no sea verdad, no, pero me parece interesante que la gente de Navas de Oro, la gente de alrededor, de pueblos pequeñitos, sepa que se pueden hacer cosas muy frikis, como es el tema de los chiles, por ejemplo, pero que son proyectos que se pueden reconocer a nivel internacional, ¿no? O nacional, o pueden tener un recorrido muy largo, ¿no? A nivel económico. Eso por un lado. Y voy a ver un poquito de voces, me estoy secando de la mesa porque estoy de... ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Ya que ya, pues ya. Tres cosas. Para nosotros la agricultura ecológica, para mí, agricultura, solo ecológica, se me parece una coletilla que está un poco de más, ¿no? Pues tiene que justificarse la gente que utiliza toda la materia química, tiene que justificarse, ¿no? Nosotros no tengo que justificar si soy ecológico, ¿no? Yo hago agricultura, con mayúsculas, además, y eso sí que puedo estar muy orgulloso de decirlo. Se entiende de tres maneras. Lo primero que es que lo que hacemos es ofrecer los mejores alimentos posibles que existen en el mundo a la gente. Nosotros alimentamos a personas, ¿no? Y en ese sentido la exigencia para con nosotros mismos con respecto a cómo cultivamos las cosas y lo que ofrecemos a la gente tiene que ser absoluta y máxima. Eso no hay ningún pero, ningún cortapisa, ¿no? Entonces nosotros este año, por ejemplo, hemos utilizado 100 gramos de cobre en hectárea y media que tenemos en el huerto, ¿no? Hemos utilizado 100 gramos de oxicloruro de cobre para luchar contra el hongo trazado. Y ya, y lo hemos hecho con cuidado, ¿no? Para nosotros la utilización de insumos, incluso los asumidos dentro del reglamento, ¿no? Nos parece que es fundamental, o sea, llegar a los límites que te puede marcar con respecto a sanidad vegetal y a pureza de cultura, ¿no? Lo primero, alimentamos a personas, ¿no? Y lo segundo, la agricultura ecológica que se lleva a cabo en zonas rurales para nosotros va ligada al territorio, tiene que ir definitivamente ligada al territorio y a la población y a la lucha contra la despoblación que vivimos, ¿no? No solo contra la despoblación numérica, ¿no? Que sufrimos, ¿no? Que sigamos sufriendo. Aquí en Navas de Oro ha ganado 8 habitantes en el último padrón, hemos ganado 8 habitantes, no sé dónde han salido, pero hemos ganado 8 habitantes, ¿no? Pero la sequía poblacional existe en todos los pueblos, y en este me imagino que también pasa algo parecido, ¿no? Y también no solo la despoblación numérica, ¿no? O física de las personas también, sino que es un poco recuperar un poco mucho lo que han sido siempre los saberes tradicionales del mundo campesino, los saberes y los valores del mundo tradicional campesino. El mundo tradicional campesino ha muerto, se lo cargaron, ya no existe, ¿no? El mundo del agro, esa como visión del agro, de los mundos campesinos idílicos, que no lo fueron tampoco idílicos, ha muerto, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero sin embargo los valores de solidaridad y de cohesión que existían en sociedades antiguas, ahora que estamos súper individualizados todos, tienen que volver, tenemos que rescatarlos también. Y la agricultura es un buen punto de partida también para rescatar esos valores de solidaridad y de cohesión interna que teníamos en las sociedades campesinas antiguas, ¿no? A día de hoy, ¿no? Esto no es idealizar los tiempos pasados ni mucho menos, ¿no? Y ya está, no voy a decir nada más, ¿no? No puedo decir que me haya hecho rico, tampoco era mi pretensión, pero después de 40 años de actividad agraria, en este mundo tan denostado y tan controvertido como ha sido la agricultura ecológica, sí que puedo decir que me he sostenido. Me he sostenido, tengo una huerta de la que cada vez estoy más orgulloso, me equipé por los miedos que no se sabe de dónde salen, o a lo mejor no queremos saberlo, de que ¿qué vas a hacer con el escarabajo a la patata? ¿Qué vas a hacer con tal? Un montón de problemas que están enunciados, que vamos a padecer, que cuando ha llegado la realidad me he convencido, por eso puedo decirlo, por eso sigo en este sector, de que con la técnica agronómica, que es lo que hacían nuestros mayores, es prescindible todo el equipamiento químico. Y por supuesto, lo más prescindible es el tema de las semillas modificadas genéticamente, los transgénicos. Porque esos solo están inventadas y desarrolladas, aunque los cantos de sirena dicen
que van a acabar con el hambre en el mundo, que es la misma mentira con lo que nos vendieron todo el bagaje agroquímico que ahora mismo tenemos que limpiar, porque es evidente que no es sostenible, que no se puede, que no va muy lejos. De hecho, la tendencia que ha creado la agricultura ecológica ya es esa, ¿sabes? Porque ha creado una tendencia de ir reduciendo cada vez más productos que no cumplan los preceptos de no agresivo, sano para las personas, sano para el medio ambiente y sano para el agricultor. Bueno, yo soy Juan Sanovilla, soy de Cuéllar, soy agricultor y hijo de agricultores, con lo cual, pues, como si dijéramos, me ha sido más fácil que posiblemente a ellos, porque yo lo he mamado y por edad, que ya soy viejo, que me queda todavía unos años para salir al retiro, pero ya eso, he vivido una agricultura tradicional, de la que cuando lo he pensado, he visto que esa agricultura tradicional era una agricultura de supervivencia, una agricultura que no tenía, vamos, que es la que me imagino que vivieron casi toda la historia, la humanidad, desde el Neolítico a esta parte, con muy pocos movimientos y tal, ¿no? Coincido con Luis, y es parte del discurso que mantenemos, la agricultura ecológica es la agricultura con mayúscula, porque nos hemos basado, yo he aprendido, no en los libros, no en las universidades, que todavía están por que impartan conocimientos sobre agroecología o sobre agricultura ecológica, sino de mis mayores. En principio de mi padre y mi madre, de mi padre los haceres agrarios y de mi madre la economía, la que inventaba eso, ¿no? Porque sabéis todos que algunos ya nos conocemos de tiempo, pues de qué estamos hablando, de cómo se administraban las casas, cómo se hacía una economía de austeridad y no de austericidio que ha salido, sino de una austeridad que no se tiraba nada, todo se aprovechaba, y además se intentaba cerrar los ciclos, ¿no? No era una agricultura, una actividad agraria, era agropecuaria, en el que los animales y la agricultura estaban íntimamente ligados. Y es casualmente uno de los pilares que se intenta recuperar desde la agricultura ecológica. Por no enrollarme más, que de esto hay mucho que hablar, tendríamos que ponerlo mucho en valor, la agricultura ecológica se basa en la agricultura tradicional, recupera los saberes culturales, incluso las mañas que hacían nuestros ancestros, para solucionar los problemas que la agricultura química ha creado, ¿no? La dependencia, uno de ellos, ¿no? La pregunta que se hacía a la mesa en concreto es ¿por qué hacíamos agricultura ecológica? Es más importante esta pregunta que qué es lo que hacemos en realidad, ¿no? Porque es la motivación que nos ha llevado a hacer esto, lo que realmente es enseñar, es didáctico, ¿no? Y yo, que vengo desde el mundo sindical, primero generalista y luego agrario, ¿no? Ha ido coincidiendo un pie tras otro hacia ese camino, ¿no? Uno de los problemas que más me impactó a mí a la hora de coger el relevo a mi padre en el tema de la actividad agraria es la falta de dignidad que se tenía hacia el sector agrario. Esa falta de dignidad me hirió de tal manera el orgullo que yo, sin tener madera, que es lo que decía mi padre, de tu padre agricultor, hijo, pues eres el de los 6 hermanos, 3 chicos y 3 chicas. Mi padre ponía más la mano en el fuego por cualquiera de ellos, incluso mis hermanas, que era algo impensable, que por mí. Pero a mí ese hecho de que esto lo aprecié cuando me fui del pueblo, cuando empezaban a hablar más de los agricultores en mi entorno urbano y tal y cual, eso aquello pues me picó el orgullo y es una de mis razones, ¿no? La redignificación de la actividad agraria, ¿no? La agricultura ecológica por recuperar esos usos, por anteponer
la salud, la actividad agraria y su vinculación con nuestra alimentación y la salud es uno de mis principales motivos o vocación, o lo que provocó mi vocación hacia la agricultura, ¿no? El tema social, ¿no? Que también desde el ámbito sindical se vivía muy acusadamente, ¿no? El tema de cómo se podía tener a un sector siempre boqueando en agonía, que todavía no hemos salido de esa agonía, ¿eh? Mientras que en cualquier otro sector se le pasaba y se le concebía una rentabilidad mínima de un 22% y hablamos de beneficio. Yo desde pequeño en mi casa y ahora ya en lo que he dicho a punto de salir por la puerta trasera, seguimos en esa misma situación agónica. No se nos concede la posibilidad de ser dueños de nuestros destinos, de nuestros precios, de nuestros productos, ¿no? De poder decir, no, esto vale esto. Los precios de coste totales más un beneficio estimado, que no es para lucrarnos o enriquecernos, simplemente es para poder tener el año siguiente un remanente para poder entrar. Yo de pequeño, y algunos también lo saben porque lo han visto, oía en las comidas de mi casa, que era cuando se sentaba todo el clan familiar, mi madre y mi padre hablando, discutiendo sobre cómo llegar a eso. O sea, empezar la campaña endeudados, acabar la campaña pagando y endeudándonos otra vez para poder arrancar una siguiente campaña. Esto es una realidad que en el sector agrario ha hecho que se vaya mucha gente del campo. Se ganaba más sin ser dueños, sin ser dueños de nuestro esfuerzo, siendo asalariados, que trabajando en nuestras propias tierras, trabajando en nuestro propio campo, ¿no? Y eso es una de las realidades que se concibió la agricultura ecológica para solucionar estos problemas, ¿no? De ahí nace la aspiración de soberanía alimentaria, que es, que lo hemos hablado, pero quedan huecos los términos y no se explican qué se concibe por ellos, la capacidad de los pueblos de decidir qué sembrar y qué comer, que parece tan elemental, pero que no somos dueños de ellos, ¿sabes? Ahora cuando vamos al supermercado parece que hay muchas cosas, pero hemos perdido tal cantidad de cultivos que ahora estamos recuperándolo y les damos como novedad, No sé si os tengo que contar la famosa rúcula. La rúcula, aquí no se ha llamado nunca por el nombre latino, que es el de rúcula, aquí era el jarmato, y se comía desde tiempo inmemorial, hasta que unos sabios doctores de la Iglesia la acusaron de incitar al líbido, y se prohibió por la Inquisición, ¿sabes? Son realidades que ya han padecido, y que han ido limitando, esto y otras circunstancias, han ido limitando el uso de cultivos, ¿no? Con no enrollarme, que ya os digo que hay muchas cosas, ¿no? El tema de la autonomía, autonomía, la no dependencia, es otra de las razones que más me han motivado a mí para hacer agricultura ecológica, ¿no? Sí que me compliqué la vida y aparentemente parecía que te complicaba la vida cuando me metí a hacer, vengo del sector cerealista y el poco regadío que había, para que os hagáis una idea de las proporciones, de las rentabilidades y de todo esto. O sea, una familia como la mía, mis padres, en la que el núcleo familiar le representaban los padres, ¿no? 110, 120 hectáreas de secano, 5, 6, 8 de regadío. Pues con todo ese despliegue tecnológico de tierras, tal, no daba para de la familia poderse dedicar más que uno a ella, recoger el textil. Yo renuncié a todo eso y dije, no, yo me voy a la huerta, con una huerta. Creo que se puede vivir mejor que con tanto desparrame de recursos, y me lo he demostrado a mí mismo, ¿no? Con 2 hectáreas de terreno
70 variedades de cultivos, quiere decir que alterno en toda la campaña, pues más o menos 70 variedades de cultivo, no quiere decir que sean diferentes, pues hay una docena de brásicas, porque son las coles, hay otra docena o un poco menos de curcubitáceas, de tal, pues suman en total 70 variedades de cultivo. Hemos creo que aumentado este año con el Winnie y otras cosillas que han aparecido como el Kale. Parece que hemos inventado la sopa, pero no es más que una col llamada en inglés Kale, resulta, pues es col en inglés, y mal dicho en Spanish, porque en realidad es que he ido enterando a todas estas cosillas, nos dan perspectiva de eso. Sí, es otra variedad de col, que parece ser que lo curioso, como han explicado esta mañana lo de las zanahorias, que es cierto lo que ha contado Juan Raimón, la zanahoria hoy se llama la zanahoria mora porque es morada, pero es el ancestro semisilvestre de la zanahoria que hoy comemos, ¿sabes? Pues esta autonomía en base a que no tenía que comprar ningún producto químico, que no tenía que comprar el abono, porque es orgánico, y si no es orgánico se puede hacer, vamos, si no es orgánico, si no es estiércol, se puede hacer un abono orgánico verde. Hay técnicas y soluciones para todo, ¿no? Eso es otra de las cosas que más me han animado a hacer agricultura ecológica. Reproduzco la gran mayoría de las variedades que tengo, y si no lo hago es porque me pilla el toro o alguna cosa, pero ya conocimiento técnico, que no es tampoco creáis que es una ingeniería, que muchos ingenieros lo saben, multiplicar ni siquiera un tomate. En la semilla de tomate, para daros una perspectiva, vale a más o menos 1 millón de euros. 1 kilo de semilla de tomate. Será de las semillas más fáciles de extraer, que no hace falta más que partir un tomate y estrujarle sobre la tierra, ¿sabes? Pero el proceso de especulación y de alguna manera de dar valor exagerado a las cosas, pues lleva a esto, ¿no? Otra de las cosas que va vinculado a lo que hablaba, ¿no?, es la generación o la puesta en práctica de una alternativa que dé la solución a el pequeño agricultor. El modelo de pequeño agricultor, pues puede parecer una cuestión así, bueno, pues si es pequeño, pues ¿qué va a hacer? Pues tendrá que ser. Pero que es de vital importancia, porque normalmente el pequeño agricultor es el que se vincula directamente con la población. No tiene un perfil para dedicarse a vender a una gran superficie, que es el modelo de comercialización imperante. Y esto también me animó mucho, porque creando esta alternativa y pudiendo asistir al mercado directo, a la venta directa a los consumidores, me posibilitaba, aparte de una mayor renta, porque ya venía de la experiencia de cómo pagaban la intermediación los productos o cómo pagaba la industria el producto, etcétera, etcétera, me animaba muy poco a trabajar para nadie, ¿no? Y entonces de esta manera se podía sostener una pequeña agricultura como la que yo he tenido o la que tengo, sin tener necesidad de hacer grandes desparrames de inversiones. He tenido experiencias a nivel hortícola, porque cuando empecé esto era una utopía, una chaladura, una tontería, según a quien preguntar. El más amable era el de la utopía, ¿no? Pues hemos llegado al momento en que no solamente no es una utopía, sino que es la agricultura recomendada prioritariamente desde todos los ámbitos oficiales. Y esto no es un gesto que hacen hacia nosotros. Esto es el síntoma de la gravedad del problema que nos acosa, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué cuando te acercas al balcón en que yo, por ejemplo, estoy en representación, me llama jefe, pero ya os digo yo que soy el que sirve a los demás, no al revés, porque el día que ponga tarea, ¿sabes? Va a ser la hostia. Pero te asomas a ese balcón, ¿y por qué Alemania es
demandante de productos ecológicos? ¿Por qué Alemania tiene ese perfil medioambiental tan acusado? ¿Son tan ecologistas los alemanes? No, es que han hecho unos pasos de tal gravedad y error que quieren revertirlo. Por eso les acusan, o sea, están obligados. Nosotros todavía, y tenemos que tocar madera, no padecemos la lluvia ácida que la sociedad alemana les cae como lejía en la cabeza y en sus árboles. No tiene la contaminación de los ríos, que nosotros ya la tenemos también aquí, provocados por la actividad industrial y agraria. De ahí nace esa necesidad. No somos una moda, que muchas veces nos acusa, algunos lo cogerán por moda, pero lo nuestro nace de una necesidad. ¿No habéis visto spots publicitarios de marketing vendiendo productos ecológicos? Llegarán, porque han desembarcado ante el tufillo del dinero las grandes superficies. Creada conciencia y corriente de consumo, iba a decir los buitres, pero les ofendería a los buitres, ¿no? Los oportunistas económicos, financieros, vienen a recoger. Ellos, si hubieran querido crear una alternativa económica en base a la actividad agraria, no nos la habían colado tan bien como la estamos haciendo nosotros. ¿Entendéis? La en guardia que tenemos que estar, porque ya nos han pervertido muchas alternativas. Con toda buena intención, sacamos del ostracismo, de eso, buscando alternativas a las energías fósiles, la energía solar, eólica, la maremotriz y tal, hasta que no nos la han podido vender y cobrar en un recibo, no se han puesto las energías alternativas en funcionamiento, y aún así ya ves cómo van. Cuando se crearon y se plantearon para dar un sostenimiento, una autonomía energética a las familias, a las industrias, pero no vemos en los paneles solares los molinos de viento adosados a una granja, a una industria, a una casa. Y no vemos unas placas fotovoltaicas o térmicas de fácil y económicamente accesible. Sino que ha habido que pasar por la ley de patentes tal y pagar royalties y limitaciones de industria y tal, hasta el punto que tenemos que ver sacrificado suelo agrario plantando huertos solares, que eso ya es, si sé, me callo. Si sé que va a derivar en esto, yo evidentemente me voy a callar, ¿no? Hay unas cosillas, pero sé que andamos muy mal de tiempo, ¿no? La alarma medioambiental, para mí fue otro motivo. La alarma medioambiental, me parece que estamos siempre empezando. Yo cuando empecé la agricultura iba a callarme la fecha porque me daba un poco de vergüenza, porque así no me echo amigas ni de tal. En el año 78 ya se apuntaba lo del cambio climático. Ya se hablaba con alarma del cambio climático, hasta el punto que el movimiento que generó social fue tan grande, antinuclear y tal, que ya fue una opción. Provocó, no por buen grado, provocó que se creara el Ministerio, la Consejería y las Concejalías de Medio Ambiente. Hasta entonces no, que eran el recoger administrativamente, que es a quienes corresponde, el problema para solucionarlo. No solamente no lo han solucionado, sino que lo han encubierto. Y me voy a un ejemplo, por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental tan cacareadas no han supuesto ni un solo freno. Hemos llegado a tocar la utopía con las manos, esta idealización que muchos y que aquí seguimos planteando y que yo creo que tenemos que seguir aspirando. Pero esta idealización no se ha cumplido. Cuando se empezó la agricultura ecológica, y hay un debate muy candente de si reglamento sí, reglamento no, nosotros no queríamos reglamentación para la agricultura ecológica. Cuando empezamos, y todo el movimiento social, que esto es un impulso combinado entre productores y consumidores, lo que se pedía es que se regulara y se controlara la agricultura química, que era la que estaba creando el problema.
Fue a causa de esa avaricia humana tan denostada que empezó todo a llamarse ecológico, empezó todo a ser natural, sigue siendo, ¿no? Porque hasta un coche te le ponen ecológico, porque ha puesto el guardabarros reciclado y ya tiene derecho a la etiqueta de ecológico, para confundirnos, porque hay algo metido en nuestro ser, igual que está el capitalismo, hay un sentimiento atávico, tendencia, vamos a llamar, hacia ese paraíso natural. Eso también está muy metido en nuestro corazón. De hecho, dentro de las prioridades que cuando hacen los estudios, fijaros las paradojas, ¿no? Cuando vamos de turistas o cuando vamos de visita, lo que más apreciamos es la limpieza y el ambiente, el medio ambiente. Eso es lo que más apreciamos, por sobre todo los valores de todo lo demás que vamos a ver, porque está muy metido. Y eso es un valor que yo creo eso. Y le explotan muy bien ese valor que tenemos de búsqueda de la idea, pero con la boca se visten de verde y con la cartera siguen alimentando una industria, una agricultura cada vez más agresiva. Se ha pasado por alto hablar, y también a mí se me ha olvidado meterle el dedo en la boca a los Dolores Raigón, del tema de la agricultura que nos sobreviene, que es todavía más grave, más dependiente y más de todo, que es la agricultura, la bioagricultura, los transgénicos, la agricultura modificada genéticamente, que sumada a la ecorobotización, los agricultores vamos a ser prescindibles de aquí a nada, sobre todo los pequeños. De hecho, la política agraria comunitaria ya prescinde de nosotros, y si no tenemos la UTA que han marcado, no somos subvencionables, que dicho de otra manera, no tienen que compensarnos por la pérdida de renta, porque no se nos considera como que tenemos renta, ¿no? Y ahora mismo estamos organizados también junto con otros grupos para recibir productos de diversos productores, a veces independientemente y a veces conjuntamente. ¿De acuerdo? Pero también quería centrarnos, antes de pasar a ver cómo nos organizamos, tal, que le interesa a alguna gente, pero también estoy con Juan en que era más importante el por qué estamos en grupos de consumo. Entonces, las personas, puedo hablar desde el punto de vista personal y desde la hierba, y también desde el punto de vista general, porque la gente se acerca a los grupos de consumo, se está acercando continuamente gente a preguntarnos, a querer participar, y los distintos intereses son, bueno, claramente en estos momentos la salud personal, pero si voy para atrás, no era el primer motivo que nos llevó a ello, sino estos otros que también es la preocupación ambiental ante esas crisis, esa crisis de repente decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo que se está deshaciendo a mi alrededor? Y también preocupaciones sociales, porque de hecho Grupo Buena Hierba nace también intentando implicar en diversos temas sociales. O sea, gente que está con inquietudes no solo a nivel ambiental, sino a nivel social. Esto lleva a plantearnos la necesidad de otras formas de producir y de consumir, y con la idea siempre de que estas otras formas de producir y de consumir sean un motor de cambio. Un motor de cambio social, de cambio económico, de cambio de esta realidad, de este mundo que no nos gusta y que a muchos, por lo menos, y para ese otro que creemos que es posible. Eso yo creo que es la razón que nos ha movido a muchos. Aunque luego hay gente que se acerca a los grupos desde esa perspectiva solamente por mi salud, tal, legítimo totalmente, además perfecto, por lo menos es crítico con lo que críticas esas personas que está sucediendo, y luego ves ese cambio. O sea, esto no puede ir solo, sino que lo uno va llevando al otro, y la preocupación por la salud y la preocupación ambiental y la preocupación social, y al final lo que hacemos es evolucionar, cosa estupenda. Las ventajas que tienen estas iniciativas a escala humana, a escala o de los grupos de consumo y otras iniciativas son varias, son grandes, las vemos. O sea, primero favorecer esto de las estructuras locales, favorecer lo local, lo cercano. Porque el cambio, yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo que el cambio empieza por lo local y la práctica. Es lo contrario de lo que nos viene impuesto hacia abajo. Vale. Entonces, bueno, pues en lo local, consumidores y productores tenemos una relación estrecha.
Bastante estrecha, no tan estrecha como a lo mejor en la experiencia esa, pero también es más diversificada, porque claro, por ejemplo, en un grupo como el Instituto Marina también es marino. O sea, que es que para que veáis la interacción, ¿no? La interacción de todas estas realidades. Entonces, la relación de productos y consumidores para el productor implica, digamos, nosotros siempre hemos así, una fidelización del consumidor. Que nosotros cuidamos a nuestros productores, queremos cuidarles porque queremos que nos den su producto y que queremos que lo den en las mejores condiciones. Y como decía muchas veces, si le dejamos morirse de hambre, pues no nos van a dar el producto. Entonces, en ese apartado, contribuimos a la estabilización del puesto de trabajo, pensamos eso, o por lo menos es nuestro deseo, contribuir a que esos productores sigan adelante. Y además creo que les garantizamos un poco, también ha hecho Juan mención a ello, la independencia frente a los otros modelos de distribución que se les pretende imponer, otros modelos de control también. Al tener una relación directa y una venta directa a sus productos, no tienen por qué estar sujetos a lo que les pague una gran superficie o unas empresas que además también incluso a veces es nocivo incluso en su tipo de productos. Empiezan por pagarles una cosa, pero también por exigirles solamente un tipo de cultivo. Hay cosas ahí que empiezan a no tener sentido. Pero además, hemos hablado de los precios, o sea, la relación. Claro, es que nosotros no queremos que los productos ecológicos sean para unos privilegiados. No queremos los productos ecológicos, o sea, no queremos los de moda, no queremos la gente que vale y dice yo puedo. No. Entonces queremos que eso es un derecho. La alimentación sana es un derecho, igual que el agua sana es un derecho de las personas. Y por eso queremos trabajar. Entonces, de esa forma, con esa relación directa con los productores, que, a ver, no es posible siempre, por supuesto. Directa, a veces no es posible, pero lo más directa posible y lo más de proximidad posible, entonces conseguimos que ellos tengan un precio justo por su trabajo, que se sientan valorados, pero no solamente por el precio, pero bueno, el precio también es importante, lo que decimos, que puedan vivir, y nosotros también conseguimos esos productos de muy buena calidad, que no se puede comparar con el precio de los supermercados, aunque sean del producto más bajo, porque es otro producto. O sea, estamos consumiendo cosas buenísimas. Así es. Entonces, por tanto, y encima no nos sean tan caras como nos están diciendo, es que el consumir ecológico, no. Sí, ahora, hay que estar currándose, lógicamente. Hay que estar construyendo ese derecho de que tengamos un buen producto a un precio lógico y justo. Y además, eso nos da esta relación, nos da también controlar el producto, porque si yo compro una cosa ecológica de una cadena, de una línea, no sé muy bien lo que estoy comprando, aunque tengan muchos sus sellos y sus cosas. A ver, yo he ido a la huerta de Juan, he visto, incluso he sacado cosas de su, o me ha enseñado a hacer cosas en su huerta. Entonces, yo sé lo que estoy comiendo. Si yo estoy consumiendo carne de la losa, de otros de nuestros productores desde el principio, yo he ido a esas vacas. Yo estoy comiendo carne de las vacas conocidas. Ya está. Y eso lo puede decir muy poca gente, para mí es un privilegio. Y luego el control de las también podemos estar controlando también las legislaciones que os hacen. Sabemos qué os está exigiendo, hasta qué punto lo que tú dices, me exigen esto, yo lo sé, ese sello te exige esto, pero yo sé que tú estás dando más. Por ejemplo, y lo sé por qué te lo harían, porque eso es un principio del grupo de consumo nuestro, por ejemplo, es siempre visitar a los productores a los que consumimos. Bueno, otra cosa que se lo podemos hacer, por ejemplo, el control de las legislaciones de los productos de líneas ecológicas. A ver, lo que se produce ecológicamente en Colombia, bueno, es un ejemplo, pero porque se ha ido aquí en Colombia y tal, puede tener sus certificaciones estupendas, pero a lo mejor en otro país no. O sea, es decir, las legislaciones nos son ajenas, no son lo que está permitiendo, lo que nos está permitiendo. Tenemos aquí intrusiones de empresas que quieren modificar las legislaciones para su propio beneficio, para pasar cosas que no permitiríamos. Cuanto más lejos están esos productos, primero, puede estar producido ecológicamente de forma impecable, pero ya la distribución no es ecológica. Y segundo, tampoco tenemos ese control frente a enterarnos aquí de qué se está exigiendo y de qué están haciendo los productores. Como consumidores, debe ser bastante
políticos, o sea, las exigencias más que políticas. Y luego, otra cosa es, ya, independientemente de esta relación cercana de favorecer lo local, pues que favorecemos cohesión social. Yo creo que la relación entre grupos de consumo, entre nosotros que nos repartimos las cosas, entre los productores, entre todo esto genera relaciones humanas muy válidas que permiten sobrellevar los cambios y las dificultades y que crean estabilidad social. Y en el medio rural eso es muy importante también, porque fijamos población y fijamos redes de solidaridad, de compromiso, relaciones humanas. Es decir, es que ya no es... los que me están produciendo mis alimentos son gente que conozco, es gente que le puedo tirar de las orejas, ¿verdad? Si veo que... Entonces, esa cohesión social, esas relaciones sociales, contribuyen también a este cambio de sociedad. Favorecen otras iniciativas, como las de la economía alternativa y solidaria, porque nos ayudan con todas estas redes, pues siempre hay contacto, siempre hay... Somos una parte más de esta red. Estoy un poco deprisa quizá por una situación muy parece. Bueno, luego hay un aspecto que me parece importantísimo y es el crecimiento cultural, la formación. Aprendemos tantas cosas que no conocíamos, los que venimos de la ciudad, que venimos del campo, los que somos de una formación, aprendemos de los de otra, aprendemos de distintos trabajos. Es increíble la riqueza cultural y formativa que todas estas cosas dan. El pertenecer a un grupo consumo de gente diversa y todas las relaciones que se generan son importantísimas. Y no nos aborregamos, estamos más vivos también. También hay una cosa muy bonita de los grupos de consumo que a mí me gusta mucho. Es la gran diversidad, que es desde la tecnología, la riqueza, siempre, en todo. Y esa gran diversidad les proporciona una flexibilidad estupenda, una flexibilidad grandísima, que nos permite adaptarnos a los cambios, si hay cambios de productores, si hay cambios de consumidores, si hay cambios de ciertos cambios sociales, si hay cambios legislativos que nos afecten. Ay, pues tienes que ser una asociación para hacer eso. A lo mejor no tengo que ver. Hay mucha flexibilidad, hay mucha capacidad de reaccionar. Y además, eso también genera una independencia. Que lo que digamos, sí, el consumidor puede elegir, pero puede elegir si no se deja, de alguna manera, atrapar por unos mecanismos que le coartan su capacidad de elección. Entonces, esta forma de consumir pues genera bastante independencia. Aunque digo, hay muchos modelos. Y lo bueno de que hay muchos modelos es que también hay modelos para todo el mundo. Para todas las circunstancias, para todos los niveles en los que uno se aproxima a estos temas. Eso me parece muy importante. Y para todas las realidades. Esto en cuanto al porqué. Bueno, y la autogestión es uno de los pilares de esta flexibilidad y esta diversidad. Entonces, en estos modelos, pues ya pasando un poco al cómo se hace, pues mi reflexión lleva a que los modelos son muy diferentes dependiendo del contexto y del ambiente, de la zona en la que están. Estamos viendo pues, que en las grandes ciudades hay modelos de grupos de consumo muy grandes, que se organizan mucho, que tienen tiendas, que tienen una distribución muy organizada. Lógicamente está favorecido porque hay mucha demanda y hay mucha gente. Y además eso, por ejemplo, le facilita mucho, es muy fácil a los productores, en el caso de Madrid la primera, ¿no? Porque ahí tienes una salida en principio, ¿no? Entonces, en las grandes ciudades es estupendo porque funcionan y perduran y generan eso, mucha cohesión. Lo que pasa es que a la vez la comunicación tan próxima y tan cercana se ve un poco más deteriorada, o bueno, afectada, deteriorada, porque hay una red muy importante, ¿no? Pero esa es quizás que es menos familiar, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, tiene, claro, muchísimas ventajas y a la vez como va a enlazar con otros tipos de actividades de cambio social, pues es estupendo. En el mundo rural, como estáis aquí, que yo me he dejado para final nuestro caso, pues vemos experiencias distintas, pequeñas y grandes, pero todas relacionadas con que es el medio en el que la relación productor-consumidor es más próxima, incluso está imbricada. Es decir, los propios productores son consumidores y los consumidores son productores.
este verano teníamos ocasión, precisamente en el País Vasco, en el Valle de Carranza, de hablar con gente, productores, Con Níger, con Manzana. unos productores de leche. Sí. Bueno, y luego una pareja de gente joven y de los grupos de consumo que tenían allí organizados enormes para el medio rural, nos asombraba muchísimo, pero con una capacidad de, de enlazar todo un valle mediante que los productores ecológicos convivieran en una tienda de sus productos con los productos de los señores mayores que se sentían revalorizados porque hay mis productos hijos, pero los tuyos, la gente joven quiere venir a buscar mis productos también, y como lugar de encuentro, una experiencia realmente magnífica, nos gustó muchísimo. Tuvimos muy poquito tiempo para profundizar en ella, pero vamos, nos gusta mucho. Aquí pues hay grupos más pequeños, en el medio rural, más localizados, son realidades distintas. Y en las pequeñas ciudades como Segovia, pues el principal problema que estamos viendo desde que hemos nacido es el problema de la distribución. Es decir, nos conocemos mucho, nos organizamos bien, tenemos un contacto directo, pero somos muy poquitos para que los productores con eso vivan. Porque claro, en el medio rural llega la producción directa, pero a la ciudad tiene que llegar, entonces es transporte. Y somos poquitos para consumir. Entonces, les es a veces difícil, tienen que diversificar sus modelos de distribución para poder llegar a salir adelante. Y ese es un problema que estamos viendo. Aún así, pues intentamos solventarlo como podemos. O sea que las realidades son diferentes y lo bueno es que nos podemos ajustar a ellas en esta evolución de 20 años, pues hemos ido cambiando bastante y vamos a ver, lo que también vemos es un renuevo genial, o sea, continuamente se acerca gente, se queda gente, se va gente, hacen otros grupos, algunos perviven, otros no, pero no importa, porque ahora mismo hay estabilizados en la ciudad de Segovia, que ya digamos más o menos así, Segovia de Alfoz, pues siempre hay 5 grupos. De ellos, 3 por lo menos 4 desde hace bastante tiempo, ¿vale? Luego hay algunos que, bueno, por circunstancias se crean, vuelven a parar. Y bueno, estas son mis reflexiones. Si nosotros, cómo pertenecer a los grupos y al cabo, pues es acercarse con informaciones en internet, o preguntándonos o preguntando a productores que todos los conocemos, y ver el modelo de cada grupo y con nuestros intereses a qué se ajusta, o sea, qué grupo, qué organización se ajusta mejor a lo que nosotros en nuestro momento de vida estamos dispuestos a ofrecer o a participar. Entre eso, decir que el funcionamiento de nuestro grupo Malayerba siempre ha sido desde el principio autogestionado y asambleario. Todo el mundo participa en todo y todo el mundo decide, y así no hay nadie imprescindible, sino que puede renovarse porque se vaya o venga quien sea, sigue funcionando. Y las decisiones se toman siempre en común, las responsabilidades se comparten y se reparten alternativamente, y bueno, y en realidad lo que hacemos es quedar cada 15 días, cada mes más o menos, a 2 veces de pedidos, unas personas son responsables de hacer los pedidos, a los productores de recibirlos, y cada 15 días quedamos para repartirlos, y tiene todo el grupo. Es un funcionamiento no es muy frecuente. Y a otros grupos simplemente va una persona, coge las cestas, hace las cestas y tal. Nosotros no dicen más. Yo creo que no hay una cosa, pero la prueba que ha hecho Lola en base a lo que ha comprado María es como si dijéramos la fracción de la agricultura ecológica más convencionada que está, ¿sabes? Que es la de las grandes superficies. Antes yo lo argumentaba, ¿no? La diferencia de ese producto en grandes superficies al que se maneja en esta parcela de este lado, pues es abismalmente diferente, ¿no? Hasta el punto que ahora mismo estamos buscando que el reglamento europeo para la agricultura ecológica, que está homologándose y en gran parte homologada a nivel mundial con las normas NOC, que son las de Estados Unidos y Canadá, con la CAP
que son las de Japón y no sé qué otro país en Extremo Oriente y demás, pues nos lleva a un reglamento de mínimos. Pero hay muchos agricultores ecológicos que el reglamento se nos queda, pues eso, de mínimos. Le cumplimos con sobrada ventaja. ¿Por qué? Porque el reglamento ha cogido las cuestiones básicas de la agricultura ecológica, pero no ha profundizado en aspectos trascendentes como son los sociales. ¿Sabes? ¿En qué régimen laboral se hace la agricultura ecológica? Si la agricultura ecológica, como idealmente muchos consumidores piensan, está creando paisaje, está diversificada, todo eso no se mete en el reglamento europeo. Simplemente marca unas pautas, ha recogido lo básico, que es lo que os digo, de no productos químicos de síntesis, prohibido, porque hay prohibiciones y hay recomendaciones en el reglamento, ¿no? Las prohibiciones muy loables son no a los productos químicos de síntesis y no se pueden emplear organismos genéticamente modificados, prohibidos. No se puede vacunar aleatoriamente, prohibido en la ganadería, vacunar aleatoriamente, y los mismos principios en ganadería de no empleo, medicación alopática, sin más. Y ahí, Juan, perdona, que se corte un Sí, poquito. estoy haciéndote. Sí, ahí yo planteo, hay una cosa que nos pasa a algunos productores, pequeños productores, ¿no? Que nos empezamos a encontrar un problema, ¿no? Es que la certificación ecológica, el sello, se puede encontrar en cualquier producto ecológico, no es igual a todos. En eso que se está hablando ahora mismo de los máximos y los mínimos que se utilizan, por ejemplo, antes he puesto el ejemplo del cobre, que es el único producto que hemos utilizado. El cobre, para mí, para cualquier ser humano, es un metal pesado. Y es un veneno, como todas las cosas, pues peligrosas, ¿no? El reglamento de agricultura ecológica nos permite utilizar 6 kilos por hectárea de año y no nos dice dónde, en la hectárea. 6 kilos por hectárea de año, ¿no? Para mí eso es envenenar la tierra, envenenar la planta. Para mí, o sea, por eso hemos utilizado una fracción pequeñita, tenemos un problema, digamos, hemos utilizado 100. La gente que utiliza 6 kilos sistemáticamente todos los años está dejando 6 kilos de cobre por hectárea de año, lo está dejando en la tierra, ¿no? Y eso para mí no es ecológico. Por mucho que el reglamento ampare utilizar 5,99999 kilogramos de cobre, ¿no? Entonces, eso que es un detalle, ¿no? Que es la utilización de un fitosanitario muy particular, es un fungicida, que es el cobre, se puede extrapolar a muchas cosas, ¿no? Nosotros, en nuestro caso particular, plantamos 300 árboles arbustos todos los años, en las lindes que tenemos, ¿no? de las parcelas. Nosotros empajamos, o sea, el pie de los cultivos lo empajamos con paja, no utilizamos acolchado plástico, ¿no? Para que no haya ración, ¿no? Utilizarlo, ¿no? Y con cada uno, muchos pequeños productores, tenemos particularidades. Por ejemplo, él está en una vega de un río, yo estoy en Secarral y utilizo la perforación, pero está en una vega de un río, que es un plus, además, ¿no? Está utilizando agua de manantial, recursos naturales, ¿no? No como yo, que tengo una actividad extractiva de agua, no de subsuelo. Cada pequeño productor tenemos como una serie de cuestiones que el sello nos iguala con el Carrefour Bio, ¿no? O con el que tiene 2.500 hectáreas de maíz ecológico, con todas ayuditas, ¿no? Y eso no es justo, ¿no? O sea, el máximo y el mínimo que marca el sello ecológico, a los cuales estamos amparados, ¿no? Nosotros, los que nos queremos diferenciar, porque hacemos las cosas mucho más allá de lo que marca el reglamento, el tema de fertilidad de la tierra, por ejemplo, el incremento de la fertilidad, que no se habla ya en los reglamentos europeos, ya no pasa si se hace una recomendación de que se mantenga la fertilidad de la tierra. Una recomendación en los preámbulos, ¿no? Pero nosotros hemos incrementado del 0,3% de materia orgánica cuando cogemos esa tierra, que estamos en un secar arenoso en el pueblo, ahora estamos por el 2,7, 2,8, ¿no? En estos años hemos incrementado la fertilidad de la tierra. Estas marcas no se recogen en una certificación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay un movimiento ya, como en Cataluña, en el País Vasco, claro, que se está utilizando esos movimientos de autocertificación. Es decir, aunque estemos amparados todos por una reglamentación común, ¿no? La Unión Europea, sí que esos pluses sociales, por ejemplo, el tema de trabajadores, las condiciones de trabajo en las que se tienen, las condiciones de venta, ¿no? Marcarlas por las mejoras que cada uno ambientales tenemos por la parte de lo que tiene la Unión Europea, marcarlas en un sello aparte, ¿no? También, y diferenciarte un poco de lo que es la gran producción, la gran distribución
distribución que ya existe también en ecológico, ¿no? Y que raya siempre en los márgenes de lo que es servicio. Eso es un... Yo es un poco lo que quería haber hecho, pero muy rápido, que nosotros con la cercanía al productor tenemos más garantías de eso por lo que decía, porque yo puedo saber eso y tener constancia de eso que tú me dices, porque te tengo al lado. Pero si tengo que saberlo de un productor de no se sabe dónde, pues no puedo saberlo. Entonces, de alguna manera, estamos haciendo un control sobre la producción y sabemos y tenemos constancia de eso. Pero eso me parece bien. De hecho, nuestro grupo, sí, lo decimos, en alguna ocasión hemos dejado de consumir al productor porque no trataba adecuadamente, según nuestro parecer, a los trabajadores. Muy ecológico, lo que sea, pero los trabajadores estaban maltratados. En la asamblea se decidió que este producto no era posible. Pues gracias tanto al ayuntamiento como al CRA y al MAR, pues por esto. Que para eso están cuando hay instalaciones de este tipo en los pueblos, pues para sacarles el mayor partido posible y utilizarlo las asociaciones. Quería también recordaros, no hemos mencionado el catálogo de tierras. O sea, el proyecto Gente y Tierra, aparte de lo que hicimos en Segovia en la universidad y lo que hemos estado haciendo hoy, tiene otra parte que es el catálogo de tierras. María, no sé si quieres decir brevemente un poquito. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Por aquí, entre todo lo que hemos Sí, dejado esto para lo que cogéis y lo tenéis. llevéis un poco. Pues tenéis también un panfleto que se explica un poco qué es este catálogo de tierras. Parte del catálogo de tierra en el que, en definitiva, queremos recuperar toda la superficie agraria útil que está en desuso. Y para ello pues organizamos este tipo de jornadas que un poco nos acercan entre todos los consumidores, productores y un poco todos. Y también intentamos catalogar las tierras que están en desuso en este momento en la provincia de Segovia. Así que si eres productor o quieres ser productor más bien y no tienes tierra, o al revés, tienes tierra pero ya veis que estaríamos llegando, para intercambiar información tenéis disponible el catálogo, en este caso me tenéis que llamar a mí, por ahora me tenéis que llamar a mí para que os ponga en contacto con una persona que esté interesada en iniciar algún proyecto o con una persona que esté interesada en ceder, arrendar o sus terrenos. Así que si conocéis a alguien que pueda estar interesado, le lleváis un panfleto y si estáis interesados, igual. Y la guía de formación pues es de María y el teléfono nuestro de la oficina de ISMUR. O a través del email, a través del teléfono, de las escuelas campesinas. Estamos preparando, bueno, sabéis ya esta mañana hemos hablado de los colectivos de acción solidaria, de ISMUR y de escuelas campesinas, que es quien lleva a cabo esto. Los colectivos CAS, las entidades que lo componemos, hacemos esta publicación mensual, entre todo casi. Cada mes es una temática. Cada de este mes pues va a ser un poco en relación a este proyecto, a Gente y Tierra, que ya os he dicho también esta mañana que se está haciendo en Galicia, en Asturias, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León. Y bueno, pues le vamos a meter todo un tono monográfico con el proyecto. Entonces, cuando estamos, yo estoy en el consejo de redacción de esta revista. Entonces, cuando nos reunimos por esta, para ver a quién hacemos una entrevista, a quién hacemos pues las distintas partes que va teniendo la revista, que es la experiencia y demás, buscamos. Y en esa búsqueda, pues otro miembro del consejo habló de un proyecto que había en el País Vasco y es de Orduña, no sé si tú lo conoces, Regresando al Futuro 2. Y es en Orduña, y a mí me estuve viendo en YouTube el reportaje, era pues 40 minutos o así, era de la comunicación de la televisión vasca. Me gustó mucho, porque eran productores jóvenes en su mayoría, que habían tenido vinculación en relación con la gente mayor que ya producía en Orduña, y el producto, todo lo que producían, aparte de los grupos de consumo, lo habían ya metido, habían ya saltado, o sea, no era un proceso de un mes ni de dos, sino de 2 o 3 años, habían podido conseguir que entrara tanto en la residencia de ancianos, el centro de día que tenían allí, como en el colegio. Y todo esto con el ayuntamiento luchando y apostando con ellos para que eso... O sea, porque yo veo, veis aquí este comedor que hoy es muy grande y en su día, cuando venían los niños de nuestros pueblos, ahora vienen, pero hoy comerán 4 o 5 niños, creo que no comen más. 5 niños. Pero hay comedores en los que efectivamente los productos que entran a los comedores escolares son los del entorno y a lo mejor pues, son de la agricultura ecológica, si no todos, una mayoría.
Pero a veces, claro, nos encontramos o tenemos diferentes estas estructuras tan rígidas que es la administración, que parece que no encontramos esos encajes o no encuentran esos encajes para hacer posible estas cosas. Bueno, hemos estado grabando tanto lo de la universidad, como os he dicho esta mañana, como todo el día de hoy. Os lo digo porque muchas veces es mucha la información que en poco tiempo recibimos y que es bueno otra vez volverlo a escuchar de una forma más sosegada y decir, esto me interesó mucho, o este colectivo el que me habló tal. Entonces, lo que hemos hecho con la parte de Yayo Herrero, por ejemplo, pues ha sido un poco seccionarla, que fueron 2 horas seguidas, y con lo de Carlos Ascunce también, y lo hemos subido pues, a las redes sociales, al Facebook Nuestro Deísmo, que ahí veis la barra tan grande que tenemos, pues ese de localizas en Facebook, en la página, en la web que tenemos, vamos a intentar meterla ahí en el YouTube, entonces, pues bueno, pues que lo busquéis por ahí. Pero independientemente de eso, se puede buscar información en este mundo maravilloso para muchas cosas y la profundidad para otras, como puede ser Internet, pues se puede encontrar mucha información. Y yo recomiendo, pues hay 2 libros entre todo lo que puede haber. Este que es no solo de Yayo Herrero, sino que también es Fernando Pras y Alicia Torrego, es La Gran Encrucijada, sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico. Entonces, y que también lo mencionó Yayo Herrero. Hay muchísimo, ¿eh? O sea, este lo mencionó Yayo Herrero en su intervención. ¿Quién alimenta realmente al mundo? Va muy en la línea de las cosas que ha estado contando Juan, y es el fracaso de la agricultura industrial y la promesa de la agroecología. ¿Qué hay detrás de quienes nos venden las semillas, quienes nos venden los herbicidas, quienes nos venden esos tractores y esa maquinaria? Todo esto pues, es cuestión de cuestionarse. El libro muy curioso, El futuro robado. El futuro robado, que es un libro de viejo ya, de la época que de alguna manera habla de estas cuestiones que vuelven a salir otra vez de los disruptores hormonales en base al uso, abuso de los organoclorados y organofosforados. Bueno, y ya por último una breve, bueno, es poesía, son unas sentencias pequeñitas que va dejando Gustavo Duch en el Facebook casi cada día, que tiene muchísima relación con todo lo que hemos estado hablando estos días. Y la del otro día, que porque esta me la voy a apuntar para hoy. Cuando se lleve a juicio a los fondos financieros por acaparar la tierra, contaminar la tierra, hambrear la tierra, el juez mandará a prisión para que es triste. Sí, tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Bueno, tendremos que luchar porque esto sea así en la medida de nuestras posibilidades. Y si en algo hemos podido contribuir a lo largo del día de hoy y en las jornadas del 22 y el 23 de octubre en Segovia, pues encantadas.